Señoras y señores, muy buenas tardes. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile les da a todos los presentes una cordial bienvenida a esta solemne ceremonia de inauguración de año académico 2014 FACSO. Preside esta ceremonia el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor Marcelo Arnold Catalifó. Le acompañan en la mesa de honor el profesor Roberto Aceituno Morales y Jesús Redondo Rojo, académicos del Departamento de Psicología y candidatos al cargo de decano de la Facultad de Ciencias Sociales, periodo 2014-2018. El señor Daniel Gres Castillo, representante del personal de colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales. El señor Vicente Valle Ureta, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad. Nos honran con su presencia y quisiera saludar exclusivamente al profesor Enio Vivaldi, que nos acompaña acá con nosotros. Saludar también, un aplauso por favor. Sea bienvenido, profesor. Saludar a autoridades académicas y universitarias, autoridades del campo Juan Gómez Millas, directivos de la Facultad de Ciencias Sociales, Asociación Gremial de Funcionarios y Estudiantes, académicos, estudiantes, funcionarios e invitados especiales. Facultad de Ciencias Sociales. 25 años construyendo conocimiento con calidad desde la equidad y el compromiso social. Creada en 1989, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile tiene desde entonces como misión la formación profesional con amplias capacidades académicas y de investigación en 4 disciplinas de alto nivel para la sociedad contemporánea. Estas son antropología, psicología, sociología, educación y ahora, por supuesto, trabajo social. Nuestra facultad es una de las más nuevas dentro de la institucionalidad de la Universidad de Chile, pero no así lo que corresponde a las disciplinas, ya que estas son muy antiguas. Efectivamente, a principios del siglo pasado comenzaron a dibujarse en Chile las disciplinas que se imparten hoy en la FACSO. El proyecto de desarrollo y fortalecimiento institucional vigente define a la FACSO como un espacio académico que se distingue por su excelencia y vocación de liderazgo, donde la transparencia de sus decisiones asegura las prácticas participativas sobre la base del reconocimiento de comunidades disciplinarias empoderadas en su desarrollo y donde el compromiso social de nuestra disciplina, propio de una universidad pública y nacional, garantiza de forma efectiva y promueve que la universidad sea efectiva. Es así como en el marco de renovaciones y cambios que propician la excelencia y la calidad, es que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile es el más importante centro de investigación y docencia de las ciencias sociales del país. De este modo, celebramos entonces los 25 años de la Facultad de Ciencias Sociales. Un aplauso, por favor. A continuación, se dirige a ustedes el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor Marcelo Arnold Catalifó. Profesor, por favor. Un saludo especial a nuestro rector electo, el profesor Enio Vivaldi, agradeciéndole su presencia, su primera presencia institucional fuera de los recintos centrales de la Universidad de Chile, entiendo, ¿no? Es decir, en los extramuros de la misma, en la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias por estar aquí. Autoridades aquí presentes, colegas, amigos, estudiantes, funcionarios, a todos. Después de 8 años como decano, de mi parte, me imagino que ustedes ya estarán cansados de escucharme. Y poco entusiasmados seguramente por volverlo a hacer ahora. Créanme que los comprendo perfectamente. Más aún si alguno de ustedes tiene la expectativa que emplearé este último tiempo en demostrarles y convencerlos de lo buena que ha sido mi gestión. La mejor de los últimos años de existencia de la Facultad de Ciencias Sociales, etc. Seguramente algunos de ustedes vienen preparados para que yo exponga aquí a través de un PowerPoint cerrado ahí
cuadros y muestre indicadores. Supongo que pensarán eso. Los voy a decepcionar. Ciertamente tengo cifras e interpretaciones, también indicadores y también ideas, algunas. ¿Ya? Prontamente la comunidad de la Faxo, mis colegas, los funcionarios y los estudiantes dispondrán de una detallada memoria institucional con, de anticipo, docenas de cuadros y gráficos y una enorme cantidad de indicadores. Pero ahora, en estos minutos, no me voy a dedicar mi tiempo a ello. Más bien me posiciono desde allá, no en el cuadro verde, sino que en la dirección de la flecha. ¿Ya? Una flecha de salida. Por eso voy a permitirme emitir algunos comentarios sobre la Faxo y su destino. Un vasito de... Está simpático. Creo, al igual que muchos de ustedes, que la Faxo está en el momento de hablar de otra manera. Me estimula mucho que esas voces se acompañen de ideas y propuestas y que éstas dejen atrás este periodo de ordenamientos y, por cierto, seguramente de sacrificio. Ciertamente, en la Faxo se deben hablar de nuevos impulsos, nuevos derroteros y nuevos desafíos, con honestidad. Me gusta que ello ocurra. Me agrada, como se dijo, que sin ambigüedades la Faxo está mejor que antes, que se reconocen sus avances de todo tipo, pero no debemos quedarnos en ello, protegiéndonos para un futuro sin sentido, o al menos incierto. Esta facultad y esta universidad ya está para otras cosas. No es menor que tenemos un nuevo rector, aquí presente, y que los candidatos que compitieron de una u otra manera se explayaran en esta materia. Uno de ellos no se ahorró en las críticas a nuestro actual rector. Quizás exageró. El otro, más visionario, habló de futuro y de política universitaria. Este último obtuvo un respaldo contundente de nuestra comunidad. En todo caso, ambos candidatos fueron equivalentes en el sentido de comunicar una renovación. Ninguno apeló al continuismo. Cuando el piso institucional está firme, y así está nuestra universidad, y también nuestra facultad, y cada uno de sus departamentos y escuelas, los aires son y deben ser de renovación. No se debe perder lo alcanzado, por cierto, pero tampoco nos debemos detener en cuidar solo aquello. En el cierre de esta decanatura, quiero dar testimonio de mi agradecimiento a todos y todas que han acompañado mi gestión en estos últimos 8 años, algunos de los cuales veo aquí. No los podré nombrar, en algún momento lo pensé. No me alcanza para nombrar a todos. No sé si lo saben, más de 50 académicos y académicas se desempeñaron en las diferentes funciones directivas de la facultad durante mi periodo. Y le estoy profundamente agradecido. Le agradezco también a los directores de departamento, aquí presentes y no presentes. Sé muy bien de sus tribulaciones y la sensación de haberse visto presionado por una decanatura exigente y por sus propios pares en los departamentos. Vivieron, no me cabe la menor duda, entre dos reinos: la representación de sus legítimos y urgentes intereses corporativos y los representados por nuestros objetivos institucionales y misión de facultad. Agradezco a todos aquellos que formaron parte del Consejo de la Facultad, que siempre estuvieron abiertos a ratificar nuestras propuestas, presupuestos y políticas académicas, y otras cosas, y por cierto, a corregirlas y a exigir aclaraciones. Agradezco a los funcionarios y a sus representantes. Valoro mucho, y he aprendido mucho de ello, su compromiso y lealtad institucional. A los estudiantes, por su mirada siempre crítica,
que actuó como una especie de control sobre la calidad y pertinencia de nuestras acciones y decisiones. Pero por sobre todo, a la comunidad Faxo en su conjunto van mis agradecimientos. Ya dije que no les presentaría aquí, pero déjenme adelantarlo. Nuestros indicadores son buenos, muy buenos para el contexto. Somos, efectivamente, la mejor facultad de Ciencias Sociales del país y quizás una de las más importantes de Latinoamérica. Pero ello solo es atribuible exclusivamente al esfuerzo de todos y todas, y también sin ambigüedades, quiero ser reiterativo en ello. Nada positivo hubiera pasado sin la iniciativa, el respaldo o el acompañamiento de ustedes. Otra cosa son los errores y desaciertos de mi gestión. De algunos errores y desaciertos me pude dar cuenta y enmendé, creo. En otros casos fue muy tarde y quizás de cuánto nunca me di cuenta de ellos. Y me excuso. En mi defensa, debo decir que siempre me guió un ánimo constructivo, un afán de hacer de nuestra facultad lo mejor, un motivo de orgullo para sus miembros y para todos aquellos comprometidos con sus prestaciones. Y a ello me dediqué 100%. Pero el esfuerzo no remedia limitaciones, ni tampoco errores. Sobre estas últimas, quiero reconocer también a quienes nunca estuvieron de acuerdo con mi gestión. Aunque no hayan apreciado mi estilo, valoro mucho que lo expresaran con respeto y altura de miras. Como ustedes podrán suponer, estoy muy contento de terminar esta decanatura. Podría estar 8 años más, pero no sé si me aguantarían. Tampoco en mi casa, ¿ya? Mi familia. Estoy contento por volver al espacio de mi vocación, a mis cosas académicas, a mis cursos, a mis estudios, a mis investigaciones, a mis programas, a todo aquello que tuve que abandonar durante estos años. Pero por sobre todo, estoy muy contento de haber tenido el privilegio de trabajar para el desarrollo de esta institución que le ha dado mucho a mi vida. A nuestro futuro decano, alguno de los que está ahí, y su equipo directivo, le deseo lo mejor. Y si lo necesitan y lo consideran, cuenten siempre con mi apoyo y consejo. Igual a todos ustedes. Muchísimas gracias. A continuación, dejo con ustedes al señor Daniel Gres, en representación del personal de colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales. Señor rector electo, señor Ennio Vivaldi, señor decano, señores candidatos a la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, académicos, Vicente Valle, presidente de nuestro sexo, académicos, académicas, personal de colaboración, amigos, todos. Permítanme hacer algo de historia en el marco del cumplimiento de estos 25 años de facultad, señalando que nuestro estamento, el estamento de personal de colaboración, también ha estado en la génesis de la conformación de esta facultad y no ha estado ajena a transformaciones y procesos que desde su creación, establecida a fines de la década de los 80, se origina con la división de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación en el año 1988. No obstante, es necesario precisar que en enero de 1981, dicha Facultad de Filosofía, de Humanidades y Educación es fusionada de la Facultad de Ciencias Humanas y Facultad de Educación, que agrupaba, entre otras,
a las disciplinas que se imparten hoy en día en la Facultad de Ciencias Sociales. Desde los inicios, los funcionarios hemos estado presentes y organizados a través de las distintas organizaciones. Ya en la década de los 70 existía un solo organismo que congregaba a los funcionarios llamada APUCH. Dicha entidad sindicaba a todos los trabajadores académicos en el entonces llamado no académico, y en el entonces llamados no académicos de la universidad. En 1973, con el golpe militar, la universidad es intervenida y con leyes antidemocráticas se disuelve todo tipo de organizaciones. Sin embargo, durante la dictadura, los trabajadores universitarios mantienen la organización de hecho. Traigo a colación lo anteriormente expuesto, ya que en antaño se veía otro tipo de dinámica del quehacer universitario. Hoy en día se han notado avances que con esfuerzo hemos logrado en el ámbito académico, presupuestario, en la construcción del nuevo edificio y también dentro del personal de colaboración. Sin embargo, creemos que debemos dar un paso más allá de lo que hoy tenemos y apuntar hacia la triste mentalidad en todo su sentido y en todos los espacios de la facultad, tomando como referencia nuestra propia historia, ya que ésta nos muestra el sentido comunitario de aquel entonces, cuando el autoritarismo y el intervencionismo en la universidad, y en particular en la facultad, era usanza de la época. Pero dicho intervencionismo nos hacía formar comunidad. Es aquí donde debemos extrapolar lo que en ese momento se vivía. Esto será un aliciente en el fortalecimiento con un sentido de pertenencia, de comunidad reflexiva y dialogante, también participativa, instancias que promueven y estimulan un sentido colectivo de trabajo estamental e interdisciplinario que apunten a las necesidades que la sociedad y Chile requiere, como lo es la carrera de trabajador social, ya que se puede decir que dicha carrera hoy en día ya está en marcha. Por último, queremos brindar un afectuoso saludo a todas y a todos los alumnos, en especial los mechones, y a todo el cuerpo docente, los funcionarios de colaboración en este nuevo año académico. Muchas gracias. A continuación se dirige a ustedes el señor Vicente Valle, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad. Estimados y estimadas compañeros, personal de colaboración, académicos presentes, como Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales les saludamos calurosamente ante la apertura de este nuevo año académico y deseamos que este año sea próspero para ustedes. Hoy queremos aprovechar este espacio para tocar varios temas que consideramos de importancia para el año que empezó. En primer lugar, nuestro entendimiento de qué es la universidad como estudiantes y cuál es el rol de la organización estudiantil este año. Luego, quisiera compartir nuestra lectura respecto a cuáles son los principales desafíos a los cuales nos enfrentaremos como comunidad universitaria y ofrecer algunas líneas generales para entendernos. Como van a ver, todo el discurso está cruzado por una invitación a que todos y todos los miembros de esta facultad seamos un actor dinámico en los debates que buscamos sistematizar. En este sentido, no debemos olvidar que estas discusiones se levantaron en conjunto con muchos sectores involucrados y así como se van a poder continuar y materializar en acciones. Bueno, reiteramos la bienvenida a quienes se unieron a nuestra facultad, en especial a los mechones y mechonas que no están presentes, deseando que en todo lo que va del año hasta ahora hayan podido encontrar en nuestra facultad y en sus integrantes una buena acogida y disposición para enfrentar sus inquietudes y aprehensiones, como también un espacio que logre cultivar y motivar sus deseos de ser parte en los tiempos de cambio que vive nuestra sociedad. Antes de todo, y en relación con lo que le hablé hace un rato, queremos desearle fuerza y afirmar nuestro apoyo a Brian Seguel, estudiante de esta facultad, compañero de la organización en la cual yo milito y también muy amigo mío, y en especial también a Camilo Díaz, compañero de historia. Ambos se han visto enfrentados a situaciones de montaje y persecución política que nos muestra la peor cara de esta democracia
y que aparecen más bien como intentos inaceptables de legitimar la movilización social. En caso de Brian Seguel, hoy no solo vimos las medidas injustas que se le aplicaron, les voy a contar que hoy día se declaró un arraigo nacional, es decir, no puede salir durante el periodo en que dure este caso, y también tiene que firmar quincenalmente, sino que también queremos declarar con mucha alarma que fuimos testigos de que hoy en el juicio se reconoce que hay seguimientos y persecuciones operando de parte de organismos de servicios de inteligencia a dirigentes y compañeros que hoy día asisten a las marchas. Esto merece la condena total de parte de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Así que ruego que en el proceso venidero, porque el Brian hoy día está muy acongojado y está muy acompañado también de su familia y amigos, nosotros también enfrentemos con dureza y con la postura de que esto obedece a un desprestigio y una deslegitimación del movimiento estudiantil. Habiendo dicho esto, que en el fondo fue un tono drástico, pero así lo merece, quisiera pasar al lado bueno del asunto y contar hacia ustedes qué es lo que los estudiantes hemos hoy día definido bajo un largo proceso de lo que debería ser la Universidad de Chile y cuál es el rol de la organización estudiantil en esto. Deseamos compartirles nuestra convicción por construir una universidad que no se presente como un repositorio de conocimientos acumulados de los estudiantes que venimos a absorber, sino que se configure como un espacio de encuentro y discusión donde sea posible crecer de manera colectiva al enfrentarnos de un prisma nuevo a esta realidad compleja. Me refiero al conjunto de herramientas que adquirimos cotidianamente con el resto de los compañeros y comunidad universitaria, estudiando y poniendo en acción los conocimientos que aprendemos y reproducimos. El aprendizaje de nuevas formas de entender el mundo y de formas de intervenir en él se construye únicamente con todos a nuestro lado, entendiéndonos como iguales, reconociéndonos y responsabilizándonos del aporte que podemos hacer para el proyecto de sociedad. Solo será trabajando codo a codo entre estudiantes, funcionarios y académicos que lograremos darle cala a la orientación de las proyecciones de nuestra facultad. Asimismo, entendemos a la universidad como un lugar que es nuestro en el sentido más profundo de la palabra. Nos sentimos libres de usarlo y también con la responsabilidad de hacernos cargo de este, dándole cuerpo a los cambios que la lleven a ser un lugar más equitativo, democrático y fraterno. Tenemos la certeza de que esto solo se logra así, en conjunto con el actuar decidido como comunidad universitaria. La institución le abre la puerta al mundo social, al pueblo de Chile, que a fin de cuentas debiese ser el verdadero rector de esta universidad. Estas puertas hoy día están cerradas, compañeros, por una economía de mercado junto a una alta desigualdad y parece estar muy bien custodiadas. Lamentablemente, este cierre tiene una expresión directa en la realidad de nuestra casa de estudios y especialmente en nuestra facultad. Aquí no entran todos y todas, sino que un grupo reducido de gente con la buena fortuna de haber nacido en el lugar correcto. Un grupo que mayormente comparte el mismo origen social de prestigio económico y cultural. La gigantesca mayoría que no comparte esa situación, a quienes no le alcanzó el puntaje, que no son sino aquellas cuyas familias no pudieron pagar la educación de altos puntajes, están excluidos de este espacio. Los que logramos entrar, pero que vienen de condiciones más precarias, tienen la mayoría de las probabilidades de desertar. Así, nos enfrentamos a una universidad que está más bien por la reproducción del orden de las cosas que por su transformación. Si bien entendemos que la universidad está encadenada por los pilares del neoliberalismo y que sin un cambio muy profundo y radical en el modelo educativo imperante las posibilidades son estrechas, creemos que no podemos quedarnos en la constatación de los hechos. El motivo por el cual decimos todo esto no es el apuntar responsabilidades individuales, sino apuntar a injusticias estructurales que deben ser cambiadas. Y creo que cualquier discurso de inauguración del año académico adolecería de inconsistencia si no es capaz de relevar el contexto en el cual se enuncia. En ese sentido, ahora que tenemos un nuevo rector aquí presente de la universidad, después de 4 décadas, se vuelve a plantear la necesidad de que la institución se ponga a la altura de las transformaciones necesarias para Chile. Desde un prisma de izquierda, así esperamos que en el futuro decano esté en sintonía con esto, tanto en el discurso como en la acción, y es responsabilidad de toda la comunidad, de los 3 estamentos, hacer que tales premisas se cumplan, orientándolas activamente. Por tanto, quisiera enunciar cuáles son los principales desafíos a los cuales nos enfrentamos como comunidad universitaria este año, y esbozando las líneas generales para que nos entendamos en el contexto actual.
Hace algunas décadas, como ya contó Daniel Gress, nuestras disciplinas se vieron asediadas material y simbólicamente por una dictadura cívico-militar. Años después vimos un lento, quizás demasiado lento, despertar del aletargamiento previo. La universidad se construyó en la medida de lo posible, avanzando hasta donde no molestara y cuidando su supervivencia. Actualmente las cosas son algo distintas. Este año en nuestra universidad se vivirán cambios importantes, como la elección de nuevas autoridades que mencionaba, por lo que el terreno está más abierto que nunca para permitirnos discutir sobre el carácter de nuestra universidad y su funcionamiento. De hecho, vemos como estudiantes, como en ninguna candidatura de elecciones de decano, que no han sido ninguna de las dos candidaturas indiferentes a las demandas impulsadas del movimiento social, lo cual nos permite aventurarnos a decir que serán temas a discutir a futuro y esperamos que en diálogos triestamentales. Por lo demás, estas elecciones, en contraste, nos muestran que todavía quedan resabios de ese asedio. Los estudiantes y funcionarios somos excluidos de esa decisión, a diferencia de otros momentos de la historia de la universidad. Más allá de la falta de democracia, no podemos quedarnos a un lado de la construcción de una nueva universidad, y por lo mismo asumimos que los estudiantes no somos indiferentes a este proceso. Por el contrario, nos entendemos como actores frente a la coyuntura en pos de impulsar las transformaciones que el movimiento estudiantil ya ha demandado a nivel nacional y local. Y frente a esto, son muchas las tareas que nosotros tenemos que hacernos cargo, junto al personal de colaboración y a ustedes académicos. Repensar nuestros planes de estudios, discutir cuál es la orientación de nuestras carreras, repensar cuál es la extensión que queremos generar para la comunidad cercana a nuestra facultad, son las discusiones en las que todos y todas debemos participar. Así también será responsabilidad de todos cuestionarnos el porqué de nuestra universidad. Se dice que es pública, existen trabajadores subcontratados, que sufren hoy día la desigualdad común a este tipo de régimen contractual. Me refiero concretamente a por qué las mujeres que hacen el aseo en esta facultad no merecen ser parte de la planta de trabajadores de la facultad, así como un contrato de funcionario público, accediendo a los mismos reajustes de los otros trabajadores del sector, o por qué esta universidad no es apoyada por las decisiones por el Estado para que pueda crecer el conjunto del pueblo y sus necesidades. Esto nos lleva a pensar en los problemas transversales a nuestra realidad nacional, donde permanecen las imposiciones dictatoriales que fueron administradas con precisión técnica después de la dictadura. Ya sea evitando y criminalizando la organización de los trabajadores o permitiendo que se lucre hasta con los derechos más esenciales, como lo son la educación y la salud, se ha permitido el avance de un modelo de desarrollo que precariza los puestos de trabajo y que atomiza a los sujetos bajo principios de competencia. Y hoy, como nunca antes, nos encontramos frente a un gobierno que promete cambiar mucho. Nos dice que se va a desplazar el mercado de donde no tiene cabida. Nos avisan que ahora sí la alegría va a llegar. ¿Cuántos todavía estarán esperando lo que prometieron hace décadas? Como estudiantes, como fuerza social organizada, no podemos sino tener recelo entre tanta declaración contradictoria. No podemos sino tener recelo a la omisión, a las respuestas parciales y otras que derechamente son opuestas a lo que como movimiento social hemos levantado. Vemos con temor que la agenda política se pueda cerrar quizás por otros 20 años, habiendo sido solo parte de un gatopardismo que cambió algo para que todo pudiera seguir igual. Me refiero a que este ciclo acabe sin haber logrado los cambios profundos en el modelo de desarrollo social y económico que creemos que Chile necesita, habiendo eliminado los excesos más sensibles y aberrantes del sistema, sin modificar sus fundamentos. A todo esto, súmese el que hace años este gobierno se esmeraba en fortalecer lo que hoy condena tan enfáticamente, y la pregunta pasa a ser más bien, ¿cómo podemos confiar en los cambios que prometen? Frente a todos estos problemas, nuestras disciplinas tienen mucho que aportar. En esta línea, hago un llamado a que nunca olvidemos la directa relación de nuestra formación profesional con la realidad social, pues desentendernos de estas no es más que la aceptación tácita de las injusticias que lo cruzan. Por cierto, son muchas y diversas las formas que antropología, educación, psicología, sociología y el trabajo social pueden abordar esta relación con el mundo que habitamos. Y es tarea de todos y todas encontrar las maneras particulares en que esto se puede concretizar. Extendemos el llamado a todos los presentes a participar en la construcción de esta Universidad de Chile en que estén todos al servicio de las necesidades de nuestro país y su pueblo, a trabajar incansablemente por corregir aquellas demandas que permitan que nuestra universidad se democratice y las decisiones que en ella se toman.
Saludos cordiales, estimados, muchas gracias por escucharme. Continuando con esta ceremonia, en conmemoración de los 25 años de la FACSO, quisimos reunir entrevistas de distintos académicos, tanto nacionales como internacionales, en un documento que pudiera ser una herramienta y a la vez un objeto simbólico que reuniera lo que se dialoga en la facultad. Es por eso que el señor Cristian Cabello, encargado de la Unidad de Comunicaciones y editor de la revista Diálogo con las Ciencias Sociales, nos contará más sobre esta iniciativa. Cristian, por favor. Bueno, yo estoy acá para presentar el objeto que tienen ustedes, un trabajo que hicimos entre varios y esperando que lo disfruten, un obsequio y también un testimonio, un archivo de lo que se está haciendo hoy aquí en esta facultad. Reúne el trabajo de casi 2 años de conversaciones con investigadores que trabajan o que han visitado la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Conversaciones en profundidad que se dieron en salas de clases, entre seminarios, en el café de un supermercado y en oficinas desbordadas de libros. Entrevistas donde se revisan las trayectorias de investigación de 23 cientistas sociales de Chile, Brasil, Argentina, Francia, Alemania y España. Entrevistas donde se descubre que la economía puede hacer sociología, que la psicología puede hacer política o que la ciencia social es también a veces autobiografía. En esta publicación gratuita, producida y realizada entre la Unidad de Comunicaciones y Extensión de esta facultad, participan premios nacionales, investigadores postdoctorales y académicos consolidados que narran sus distintas experiencias investigando y pensando sus contextos. Investigadores que entre seminarios, clases y lecturas, lo que menos parecían tener era tiempo para conversar por casi 1 hora con un periodista. Más aún, conociendo esa muy entendida desconfianza que los cientistas sociales tienen hacia la prensa, los medios de comunicación y las imágenes. Pero en todos los casos hubo mucho interés, así que lo agradezco, por parte de los investigadores y se detuvieron y nos dieron ese tiempo para compartir sus reflexiones, para dejarse interrumpir y así ofrecer sus miradas sobre lo social. Las 23 entrevistas que se encuentran en esta revista reflejan que las ciencias sociales tienen bastante, mucho y demasiado que decir sobre los cambios y problemas sociales que están ocurriendo. ¿Quiénes, más que las ciencias sociales, pueden dedicarse a gastar su tiempo en conocer qué significa una manifestación política? Una manifestación política que para las mayorías que no tienen acceso a saberes críticos o cultura pública puede significar solo delincuencia o solo violencia. Como si la violencia fuera algo siempre negativo y no un terreno de estudio. Agradecemos a los investigadores que se dejaron interrumpir a la mitad de muchas ideas, de ideas a medias, ideas pequeñas, ideas grandes, recuerdos, dudas. Todos esos momentos recogen estas entrevistas realizadas cara a cara por periodistas de esta facultad y donde se releva la importancia de intelectuales de las ciencias sociales, miembros de una universidad pública. Las ciencias sociales, más que ninguna otra disciplina, tienen mucho que decir sobre la sociedad chilena y latinoamericana, pero sobre todo tienen mucho que decir a la sociedad. Las protestas en las calles, las marchas, los abusos sexuales contra menores, la invisibilización del racismo, la crisis de la educación, los desastres ambientales y las huellas de la dictadura en una restringida política chilena son algunos de los territorios donde se introduce él o la investigadora de ciencias sociales en la actualidad. ¿Cómo comprender estos problemas que agitan nuestro día a día? Ahí aparece el aporte y la relevancia de las ciencias sociales haciéndose preguntas que pocos quieren hacerse, que pocos se atreven a decir y que muchos necesitamos escuchar y conocer. Esta revista no es más que un ejercicio por compartir el saber, abrir el conocimiento hacia otros. Personalmente, agradezco a la profesora María Emilia Tillú por ser la primera investigadora que se dejó interrumpir para ser parte de este proyecto. Hace ya casi 2 años. También agradecemos al vicedecano Bernardo Amigo por apoyar esta idea y por relevar y socializar en la comunidad universitaria el estatus de la investigación que se hace en esta facultad. Agradezco también al funcionario José Inen la fotografía de un rincón de esta facultad que desconocía.
Fotografía que divide esta revista Diálogos en 2 capítulos. El primer capítulo, titulado El experimento latinoamericano, que reúne los diálogos con cientistas sociales que reflexionan sobre la política, la sociedad y la democracia chilena y latinoamericana. Y el segundo capítulo de la revista, que se titula Repensando la naturaleza y lo humano, donde de modo obligado conviven las más disímiles disciplinas de las ciencias sociales, porque todas comparten innovadoras miradas que ofrecen nuevos modos de pensar la cultura. Agradezco también a Catalina Pavés el dar forma y producir de modo eficiente y muy rápido este proyecto. Gracias por todos esos mensajes de textos. Finalmente, agradecer al decano, Marcelo Arnold, por considerar significativa esta publicación para celebrar el aniversario número 25 de esta facultad. Con esta publicación se hace cierta esa idea, que frente a un contexto de transformación, más aún para una universidad que piensa a su país y a sus ciudadanos, en el contexto de explotación que vivimos, la economía ya no es esa disciplina suficiente, o ya no es una disciplina suficiente, o quizás nunca lo fue, para explicar lo social. Y frente a estos periodos que nadie sabe cómo entender, con sus marchas semanales, crisis económicas y emergencia de desigualdades y grandes diferencias violentas, que nadie sabe explicar, son las ciencias sociales las que tienen bastante que decir y explicarnos. Esta revista es un testimonio de lo que están pensando e investigando hoy las ciencias sociales en la universidad pública más importante del país. Muchas gracias. Continuando con esta solemne ceremonia, se dará inicio a un panel de exposición de los profesores Roberto Aceituno y Jesús Redondo, ambos académicos del Departamento de Psicología y candidatos al cargo de decano de la Facultad de Ciencias Sociales, periodo 2014-2018. Comenzaremos con el profesor Roberto Aceituno, quien es psicólogo de la Universidad de Chile. Profesor, por favor, adelante. Un aplauso. Quiero agradecer en primer lugar a las autoridades y al Consejo de la Facultad la invitación a participar en la inauguración del año académico en tanto candidato, al igual que el profesor Redondo, a la decanatura en un nuevo periodo de gobierno. Me parece especialmente relevante el hecho de vincular un proceso de reflexión, discusión política, con el contenido académico propio a una facultad de ciencias sociales. Tal como espero plantearlo más adelante, y como varios de ustedes me lo habrán escuchado decir más de alguna vez, cuando la política, lo político, se escinde de lo social y de la cultura, cultura que se nutre también de las ciencias sociales, nos encontramos en condiciones donde la seducción por el poder termina por inundar nuestras prácticas y nuestros espíritus. He preferido entonces omitir de mi exposición cualquier referencia a mi candidatura o propuestas programáticas, para permitirme un espacio de reflexión que toca aspectos sensibles de nuestro quehacer, no solo como académicos o académicas, integrantes de esta comunidad universitaria, sino como personas, ciudadanos, ciudadanas, partícipes de una vida en común. Pertenezco a una generación, la así llamada de los 80, que ingresó a las aulas de la Universidad de Chile en medio de ese oscuro periodo de violencia autoritaria, cuyo inicio con el golpe militar conmemoramos el año pasado. Quiero dedicar estas breves palabras a esos compañeros y compañeras que con su incauta rebeldía hicieron de la vida universitaria un espacio de resistencia al poder, cuya vocación totalitaria avasalló las ciencias sociales en nuestra universidad en el marco de una cultura, o más bien una pseudocultura de miedo. Nos planteábamos por entonces, los jóvenes aprendices de cientistas sociales que éramos o que queríamos llegar a ser, preguntas similares a la que organiza nuestra participación, la de Jesús y la mía, en esta inauguración del año académico de nuestra facultad. ¿De qué modo las ciencias sociales contribuyen a enfrentar las exigencias de nuestra sociedad, aquella que por entonces se constituía como el laboratorio ejemplar de esa condición, uso la expresión de Michel Fer, que hoy en día llamamos neoliberalismo? Debo reconocer que las respuestas
es decir, un cierto saber, no alcanzaba siquiera a empezar a producirse, porque como diría un autor que cito a menudo, la verdad entraba por la ventana, aboliendo las fronteras entre la entusiasta intimidad de nuestras amistades resistentes, aquellas que leían a Marx, a Freud, a Gramsci, a Marcuse o a Paulo Freire, y el espacio de una calle de acción y de crítica. Ciertamente no se trataba de abandonar nuestro deseo por aprender las claves mínimas de pensamiento y de intervención, que es una horrible palabra, a la que habríamos de consagrar con el tiempo nuestros esfuerzos académicos o profesionales. Pero estoy seguro de que aprendimos más de psicología, de sociología, de antropología o de educación, con la sabia ignorancia de una vida verdadera, donde las ciencias sociales y la acción política no eran para nosotros extranjeras las unas a las otras. Si me permiten decirlo de un modo que puede parecerles excesivo, las ciencias sociales y lo social eran, antes de ser separados los términos por esa horrible palabra que llamamos contexto, la misma cosa. No hago esta evocación, si se quiere, histórica, para reivindicar una ética o una política perdidas. Ética y política que para mí también son la misma cosa. Ni siquiera porque piense que nuestros desafíos actuales deban ser leídos en una clave que la historia va declinando siempre de nuevas maneras. No vivimos en dictadura, pero otras violencias definen nuestro presente. Digo todo esto más bien porque la pregunta misma que nos convoca a hablar aquí debe, a mi modo de ver, ser deconstruida críticamente. Las ciencias sociales no son saberes que la experiencia acumulada pondría al servicio de un mundo mejor, interviniendo o extendiendo su eficacia hacia una transformación social que pareciera estar esperándonos ahí afuera. En cambio, deberíamos reconocer que cuando trabajamos en nuestras disciplinas, o mejor aún, en el encuentro que hoy llamamos transdisciplinar, lo social ya está ahí. La verdad ha entrado por la ventana de nuestros laboratorios o de nuestras aulas en el mismo espacio que aún así mantiene su especificidad teórica, metodológica o práctica. La ciencia, sí, esa ciencia con mayúscula que a veces se transforma en un ideal algo cruel, o las ciencias sociales, son sociales en la aparente privacidad de sus prácticas y de sus saberes. Ahora bien, no digo todo esto para desconocer que las ciencias sociales tienen mucho que hacer o decir respecto a lo social en nuestro Chile de hoy. Son múltiples los espacios de trabajo, de investigación, de vinculación con el medio, donde lo social es parte de nuestros quehaceres cotidianos. Trabajamos con subjetividades cuya alienación nos obliga a pensar críticamente o a pensar simplemente. Trabajamos en el campo de la salud mental, donde el malestar, eso que Freud llamaba el malestar en la civilización, en la aparente intimidad de un mundo privado o más precisamente privatizado. Conocemos de cerca o de más o menos lejos los desafíos a los que nos enfrenta una educación pública avasallada. Sabemos de una cultura baleada por el poder, ahí donde la segregación de minorías, la violencia de género y de clase convive con una pacificación autoritaria. Conocemos del abuso que atraviesa nuestras prácticas cotidianas, a veces incluso nuestras normativas institucionales, nuestra participación o no participación política misma. En fin, la lista sería innumerable en el catálogo de nuestros desafíos como cientistas sociales en Chile hoy. Pero no basta con reiterar estos diagnósticos, volver a decirnos lo que ya sabemos, como si el solo hecho de saberlo nos autorizara a proponer buenas o mejores soluciones. En cambio, un mínimo esfuerzo de pensamiento crítico, perdónenme el pleonasmo, al interior de las ciencias sociales debería partir por un diagnóstico, si me permiten la limitada expresión médica, que no atañe a sus objetos solamente: la inequidad, la segregación, el individualismo, el abuso, el desconocimiento, el malestar o la desconfianza. Podríamos partir por un esfuerzo de autorreflexión, reconocer cuánto de ese paradójico término que llamamos neoliberalismo, porque de nuevo y libertario no tiene nada, no es una condición, digamos, social o de contexto que nuestras espadas salvadoras podrían transformar más o menos definitivamente.
Una tal condición es parte de nosotros mismos y de las realidades con las cuales convivimos cotidianamente, a menudo sin saberlo o denegando el hecho de que somos parte activa en su reproducción subjetiva e institucional. No es el momento de reiterar demasiado en qué medida el control, la normalización forzada o incluso el abuso o la segregación forman parte de las condiciones que las, comillas, normativas institucionales, sean estas científicas, acreditadoras, reglamentarias, por ejemplo, consagran en una política académica unidimensional, llena de un autoritarismo al que nos plegamos, utilizando la expresión clásica retomada por Hannah Arendt, con nuestra servidumbre voluntaria. La burocracia es una de las formas de nombrar la vocación totalizante que desanima nuestro pensamiento, volviéndolo objeto de un pseudo saber sin subjetividad, conflicto ni misterio. No insistiré en eso, pero al menos me interesa decir que la personalidad autoritaria, ese modo de ser sujeto que el esfuerzo transdisciplinar constituyó un concepto hace cerca de un siglo, es parte potencial o efectiva de nuestras propias prácticas, tanto al interior de nuestras instituciones como en el mundo aparentemente calmo de nuestras intimidades. Ya que hablé de autoritarismo, seguiré en esa misma línea crítica diciendo que si hablamos de neoliberalismo, debemos considerar que este es inseparable en toda su paradójica promesa individual y libertaria de lo que a principios del siglo pasado tomó la forma de seducción autoritaria y que condujo a las peores catástrofes de la humanidad. Pienso que las ciencias sociales podrían o deberían retomar la pregunta por el poder en su complejidad múltiple, porque no solo está ahí afuera, sino que en nuestras propias prácticas, en nuestros saberes y en nuestros corazones. Un poder del que a veces de manera insospechada nos encontramos presos a la vez que enamorados y que la política en el viejo sentido del término ya no estaría ahí para apaciguar con sus deseos. Pero pienso también que, y espero que esto no se escuche como alarma de un alma persecutoria, pienso también que eso que llamamos fascismo no está tan lejos de nosotros mismos, de nuestras prácticas, de nuestra relación al poder. Y que, como diría Hannah Arendt de nuevo, la condición que nos permite resistir frente a esa vocación totalitaria que está presente en todos nosotros, aún y sobre todo a veces bajo la forma de las mejores intenciones o promesas emancipatorias, no es otra cosa que aquello que desde los griegos llamamos pensamiento. No hay ideología ni sistema de valores que nos proteja frente a esa potencia destructiva. Le digo muchas veces a mis estudiantes que hay que distinguir entre saber y pensar. El primero es quieto y ensimismado. Lo segundo es móvil y solo puede existir con otros. Cuando citando a Arendt hablo de pensamiento como antídoto frente a la seducción autoritaria, lo hago bajo el supuesto de que el pensamiento no es algo que está solo dentro de nosotros y que nos eximiría de actuar colectivamente. Pienso en el pensamiento como espacio de una posible libertad que no es sin riesgo ni vértigo. Sé que no he respondido a la pregunta que se nos ha formulado con la invitación a este encuentro, que agradezco sinceramente. Pero quisiera ir terminando esta exposición citando a un autor que ha acompañado con ires y venires de mi admiración y también a veces de mi rechazo, mis intentos de trabajo intelectual y que ha aportado desde la filosofía y las ciencias sociales, al menos a formular mejor la pregunta que organiza este encuentro. Se trata de Michel Foucault, cuyo 30º aniversario de su muerte conmemoramos este año. Él hablaba en su cátedra del Collège de France del gobierno de sí y de los otros, y entre otras cosas retomaba el término griego parresia, que podría traducirse como el hablar franco, para analizar precisamente la relación del saber al poder. Este hablar franco supone, decía Foucault, un mínimo coraje, ese coraje de la verdad del que él mismo hablaría en la misma cátedra, y lo que él llamaba un pacto consigo mismo en el marco de una relación a otros. Curiosamente, dos autores que he citado y que en algún sentido podrían entenderse las antípodas del pensamiento político, Michel Foucault y Hannah Arendt, coinciden en considerar este pacto consigo mismo
esto que llamamos pensamiento, como fuente de trabajo en el campo de lo social y diría aquí de las ciencias sociales, que son la misma cosa. Voy a terminar con una cita precisamente de Michel Foucault, tomada del prólogo de la edición en inglés del Anti-Edipo, y la dedico a los estudiantes que fuimos hace 30 años y a los estudiantes de hoy. En alguna parte de ese prólogo, Foucault escribe: de allí los tres adversarios a los cuales el Anti-Edipo se haya confrontado. Tres adversarios que no poseen la misma fuerza, que representan grados diversos de amenaza y que el libro combate con diferentes medios. 1. Los ascetas políticos, los militantes morosos, los terroristas de la teoría, aquellos que quisieran preservar el orden puro de la política y del discurso político, los burócratas de la revolución y los funcionarios de la verdad. 2. Los lamentables técnicos del deseo, que registran cada signo y cada síntoma y que desearán reducir la organización múltiple del deseo a la ley binaria de la estructura y de la carencia. 3. Por último, el enemigo mayor, el adversario estratégico, el fascismo. Y no solamente el fascismo histórico de Hitler y de Mussolini, que también supo movilizar y utilizar el deseo de las masas, sino también el fascismo que existe en todos nosotros, que habita en nuestros espíritus y está presente en nuestra conducta cotidiana, el fascismo que nos hace amar el poder, desear esa cosa misma que nos domina y nos explota. ¿Cómo hacer para no convertirse en fascista incluso cuando, sobre todo cuando, se cree ser un militante revolucionario? ¿Cómo hacer desaparecer de nuestro discurso y de nuestros actos, de nuestros corazones y placeres eso mismo? ¿Cómo arrancar ese fascismo incrustado en nuestro comportamiento? Los moralistas cristianos buscaban las trazas de la carne que se habían introducido en los repliegues del alma. Deleuze y Guattari, en cambio, acechan las más ínfimas partículas del fascismo en el cuerpo. Rindiendo un modesto homenaje a San Francisco de Sales, podría decirse que el Anti-Edipo es una introducción a la vida no fascista. Este arte de vivir, contrario a todas las formas de fascismo, ya estén instaladas o próximas de serlo, van acompañadas de un cierto número de principios esenciales, que yo resumiría como sigue si tuviera que convertir este gran libro en un manual o en una guía de la vida cotidiana. Voy a solamente mencionar algunos de los enunciados que aparecen a continuación. Liberad la acción política de toda forma de paranoia unitaria y totalizadora. Incrementad la acción, el pensamiento y los deseos mediante proliferación, yuxtaposición, disyunción antes que por subdivisión y jerarquización piramidal. Liberaos de las viejas categorías de lo negativo, que el pensamiento occidental ha sacralizado durante tanto tiempo como forma de poder y modo de acceso a la realidad. Preferid aquello que es positivo y múltiple, la diferencia a la uniformidad, los flujos a las unidades, las disposiciones móviles a los sistemas. Considerad que lo que es productivo no es sedentario, sino móvil. No imaginéis que haya que ser triste para ser militante, incluso si lo que se combate es abominable. Es el vínculo del deseo a la realidad y no su fuga en las formas de la representación el que posee una fuerza revolucionaria. No utilicéis el pensamiento para dar a una práctica política el valor de verdad, ni la acción política para desacreditar un pensamiento, como si no fuera más que pura especulación. Utilizad la práctica política como un intensificador del pensamiento y el análisis como un multiplicador de las formas y de los dominios de intervención de la acción política. No os enamoréis del poder. Muchas gracias. A continuación dejaré con ustedes al profesor Jesús Redondo, quien es psicólogo y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto de España. Bueno, buenas tardes. Espero que no estén agotados ya de tanta palabra. Yo tenía una imagen para tenerla a la vista, pero se la pueden imaginar. Les voy a dar las pistas. Yo he tratado de preparar una pequeña reflexión muy abierta, con muchas preguntas, más que respuestas, alrededor del tema de ciencias sociales, sociedad y Estado en América Latina, nuestra América. Y
en ese esquema de esos tres elementos, introducir tres elementos que nos son muy queridos a las ciencias sociales críticas dentro del ámbito del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la CLACSO, que es universidades, sobre todo públicas, entre medio de las ciencias sociales y el Estado, el tema de los movimientos sociales y las organizaciones sociales entre las ciencias sociales y la sociedad, y el elemento de las políticas sociales, colocándolo entre medias del Estado y la sociedad. De tal forma que yo voy a hablar como de 7 puntitos que voy a ir recorriendo estos elementos que he señalado y voy a plantear algunos elementos de reflexión y de contraste, de preguntas que nos pueden ayudar a poder situar el tema de las ciencias sociales. Esta reflexión, evidentemente, la estoy tratando de hacer como una agenda de construcción colectiva desde Chile, el país considerado en muchos sentidos el más neoliberal del mundo. Y como primer aspecto me gustaría señalar cómo en la historia de los últimos 40 años uno podría encontrar que la investigación en ciencias sociales en Chile ha ido pasando de una investigación que ha estado focalizada muchas veces en ONGs con financiamiento internacional y sobre temas con pertinencia social, como podría ser en la época de la dictadura los temas de la democracia, de los derechos humanos, de los movimientos sociales, etcétera, a instalarse en las universidades, pero con un proceso de autofinanciamiento en el cual esta investigación solo era posible a través del cobro de aranceles, los concursos a fondos muchas veces solamente individuales, con mecanismos de mercado, etcétera. Ha sido así progresivamente sometida a un proceso de estandarización con parámetros casi idénticos a los de las ciencias llamadas duras o positivas, para supuestamente dotar de validez internacional a la investigación nacional. Y esta validación, que se ha ido dando más bien por elementos de forma, indexación, citación, etcétera, más que por una validación de la construcción de conocimiento para la pertinencia social del contexto real del Chile o de la América Latina en la que nos desenvolvemos. Y de esta constatación surgen algunas preguntas que quiero dejar en el ambiente, ¿no? ¿Qué instituciones de educación superior y sobre todo de educación superior públicas queremos construir en esta dirección? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Cuál sería el lugar de las ciencias sociales en estas instituciones? ¿Y cuáles serían las políticas de investigación e innovación? De ahí surge un segundo punto que sería, bueno, pero ¿qué son las ciencias sociales? ¿Cómo se articulan en la educación superior? Existe en la práctica de la educación superior una atomización de las disciplinas de las ciencias sociales y de las mismas disciplinas científicas en general. Y esto es un grave problema cuando lo que nos damos cuenta en la relación con la realidad social es que es una realidad compleja, multidimensional, donde los problemas reales escapan al reparto de las disciplinas y a su aislamiento. Desde ahí, la pregunta es, ¿existe por otra parte, algún conocimiento humano que no sea al mismo tiempo social? ¿Se ha estado en su proceso de construcción como problema, en sus consecuencias, en sus procesos relacionales? Hoy se plantea la necesaria relación, y es un tema emergente, de ciencia, tecnología y sociedad. No hay posibilidad de pensar ningún elemento de innovación y de futuro social en el cual la investigación de las ciencias sociales no sea un tema en el núcleo. Es pues necesario desarrollar sin ninguna cortapisa el tema de la interdisciplina, de la multidisciplina, de la transdisciplina. Pero al mismo tiempo nos tenemos que preguntar ¿cuánto es posible avanzar
en un sólido desarrollo de este planteamiento intertransdisciplinar sin al mismo tiempo hacer un serio desarrollo de cada una de las disciplinas al mismo tiempo? Si pasamos al tercer elemento que nos relaciona las ciencias sociales con los movimientos y con las organizaciones sociales, en un sentido genérico, no sustantivo, lo que podemos recoger es que asistimos a un profundo cambio en las subjetividades, en la diversidad, en la multiculturalidad, y que desde las ciencias sociales tenemos problemas para poder realmente abordar los sujetos como objetos o querer que los objetos sean sujetos, a los procesos de conocimiento que muchas veces nos limitamos a que sean simplemente descriptivos y como mucho interpretativos y nos resistimos a que también tienen que ser transformadores. Existe un fuerte debate hoy día sobre la ética en la investigación social cuando en el momento que estamos investigando, estamos utilizando, queremos que sea útil, que los procesos colaborativos en la investigación. Hay un conocimiento social, definitivamente, pero ¿para qué? ¿Para quién es ese conocimiento social? ¿Será solo para el mercado y el lucro de una minoría? ¿Para el Estado y para la mejora de sus mecanismos de control? ¿O para la utilidad social en un sentido de empoderamiento de los individuos y para el empoderamiento de los colectivos, lo que en algunos lugares de América Latina se llama construir poder popular? ¿Da lo mismo para qué será el conocimiento de las ciencias sociales? Al fondo de esta pregunta llevamos al otro circulito, que sería preguntarnos qué concepción de sociedad, en definitiva, hay detrás de las ciencias sociales. ¿Un mero agregado de individuos con intereses diversos o grupos humanos sociohistóricamente construidos en construcción permanente, pero con distintas condiciones de sobrevivencia y de supervivencia? ¿Serán macrosociedades de masas ordenadas y controladas bajo el ideal del libre desarrollo de cada individuo? ¿O estaremos pensando en unas clases en lucha? Tenemos realmente diversas teorías, pero yo llamaría a que igual el tema es clave en este momento, podría ser orientar la investigación social para poder entender cómo se concibe a sí misma la sociedad. ¿Cuáles son los imaginarios sociales dominantes? ¿El sentido común social? ¿Cuál es la hegemonía que se está construyendo en las calles? ¿El proyecto país en su diversidad divergente y convergente al mismo tiempo? ¿Qué es lo que realmente piensa el país, la gente, el pueblo? De ahí pasaríamos al siguiente punto, que es la relación entre sociedad y Estado, que se realiza a través de los proyectos políticos que van traduciéndose cada día en políticas públicas y en políticas sociales. ¿Desde qué concepto de sociedad o ideología se organiza y se dirige el Estado? No da lo mismo. Desde el tipo de Estado se dirigen las políticas públicas y sociales, y ahí, en eso, es donde se le está dando el verdadero valor a las ciencias sociales. En el caso chileno, con un Estado subsidiario centrado en el mercado, se está produciendo una privatización progresiva de todos los bienes públicos. El individuo se valora desde su poder de compra y la dinámica social se articula mediante la deuda y el consumo. De ahí que entonces haya sido durante estos 40, 50 años la economía, en su sentido además más economicista y en su obsesión por los indicadores de eficiencia y de lucro, la que hace que todas las ciencias sociales se coloquen progresivamente bajo la lupa de la eficiencia. Pasaríamos al punto siguiente, y si de alguna forma el Estado es la articulación de la cultura que se manifiesta en la vida cotidiana a través de los valores, de la economía que se manifiesta en el desarrollo y el crecimiento a través del tener, y de la política que se manifiesta en la participación a través del poder, el Estado tiene que tener y necesita tener mucho oído, mucha vista, mucho olfato y mucho tacto para captar la realidad
la realidad en el sentido del maestro Martín Baró y de la filosofía de la liberación que está detrás, el gran filósofo Zubiri, que plantea que la realidad es la realidad de las mayorías, es la realidad de las diversidades, de los territorios, de las generaciones. Unas realidades múltiples, cambiantes, históricas, que se reconstruyen permanentemente y que tiene sentido ahí la investigación social. Una investigación social que tiene siempre dos sentidos, o dos posibles sentidos. Uno para saber, en el sentido tradicional de saborear la existencia humana, de considerarnos parte de la humanidad. Y otro sentido de saber para tragar, para tragarse, el sentido de la voracidad hacia lo otro, los otros, la naturaleza, la vida, la diversidad, para cosificar y dominar. Y va a depender, y es el último punto, volviendo al punto de partida de las universidades, va a depender cuál sea el financiamiento, el planteamiento que el Estado finalmente defina sobre el financiamiento de la educación superior y del financiamiento de la investigación en ciencia, tecnología e innovación, desde la cual se va a ubicar la investigación en ciencias sociales y humanidades. Financiamiento de la educación superior, si se va a considerar realmente un derecho social o una inversión. Si va a ser una inversión de tipo individual, donde lo que van a operar son las becas y los créditos, o se va a considerar una inversión social que va a requerir una reflexión cómo se resuelve un grave problema latinoamericano, que es la fuga de cerebros. En Latinoamérica, la educación pública ha formado en los últimos años muchos cientistas de todo tipo, y los datos nos dicen que 500.000 de cientistas sociales formados con fondos públicos en las universidades de los estados latinoamericanos han abandonado el territorio y están trabajando en los países del primer mundo. ¿Cómo se retorna esa inversión social pública que las universidades van a hacer, si es que se plantea como una inversión social gratuita? ¿Cómo va a ser ese retorno? A través de servicio social en todas las profesiones, hay algunos modelos, a través simplemente de la vuelta por el mercado, a través de un replanteamiento de los impuestos, hoy estamos en ese debate, por la utilidad social que van a tener el desarrollo de las profesiones. Finalmente va a ser financiamiento con planteamiento de financiamiento a la oferta o financiamiento a la demanda. Pero no solo es financiamiento de la educación superior, es también el financiamiento de la investigación específica en las ciencias sociales. ¿Qué se va a priorizar o en qué proporción? La investigación que va por delante como vanguardia, pioneros que abren rutas, que se adelantan, a la que va por detrás, consolidando las conquistas sociales y dando fundamento a los logros que los movimientos sociales van teniendo en una cierta retaguardia, o la que acompaña dando herramientas a las políticas sociales o dando herramientas y acompañamiento a los movimientos y organizaciones sociales. ¿A qué se va a dedicar la inversión en investigación? ¿A cuál y cómo en estos distintos terrenos? ¿Con qué criterios se van a distribuir los fondos? Para la competencia individual entre los académicos y los buenos currículums individuales, o para la consolidación de grupos de investigación en proyectos de medio y largo plazo, proyectos de pertinencia local y de pertenencia regional. Finalmente, el tipo de financiamiento va a determinar el tipo de educación superior y va a determinar el tipo de ciencias sociales y de investigación que será posible desarrollar en este país. Y la pregunta que les dejo finalmente para todos nosotros, como pregunta pertinente para esta facultad, ¿tenemos algo que decir en esto o nos vamos a quedar como meros usuarios? Muchas gracias. A continuación, la estudiante en licenciatura en Interpretación Superior Viola, Brenda Castañeda, y el señor Andrés Coney nos interpretará la pieza musical Gracias a la vida de Violeta Parra.
Continuando con esta ceremonia que ha estado llena de simbolismos, quisiera invitar al señor decano y al profesor Vivaldi a descubrir la nueva imagen de nuestro fundador Andrés Bello. Agradezco infinitamente la calidez con que me han apoyado, me han dado ánimo y creo que vivimos un momento de gran alegría. Yo he vivido en mi vida momentos de gran alegría, algunos de los cuales no siempre terminaron bien, y es una cosa que marca en mi generación un gran sentido de responsabilidad, precisamente cuando uno abarca los problemas de la política, de la sociedad. También el vínculo que hay entre que esta facultad encierra, entre la responsabilidad política humana de vivir en sociedad y sus componentes que se dan en un mejor conocimiento de la psicología. A mí me gusta hablar de la psicología como la biología molecular de las relaciones del neoliberalismo, digamos, o sea, como de alguna manera está impactando en la forma de relación entre nosotros también, y creo que es muy importante cómo toca la política en su gestión inmediata. Esto que va desde que uno no puede conversar con un periodista así que de inmediato comience a buscar alguna forma de choque, de colisión, de algo como mórbido, digamos. Y la dificultad que hay es construir un discurso basado en un concepto de cooperación, de colaboración. Insisto en hablar como una biología molecular en términos de algo que se está dando muy en cada detalle, digamos, de cada conversación, en que parece estar excluida la eventual posibilidad de progresar como sociedad en torno a estas relaciones colaborativas, cooperativas, solidarias, y como que nos queda una pelea pequeña en cada instancia en que pueda darse de la política y de la vida social, de la investigación científica, incluso de la docencia. Es todo planteado en términos que son muy ajenos a esta voluntad. A mí me gusta mucho, y lo cito a Eugenio González, y a mí me gusta mucho la idea que él dice que cuando los defensores del individualismo y que de alguna manera ven en el egoísmo como la única forma de progreso y desarrollo de la sociedad, Eugenio González en una frase preciosa dice, bueno, yo me imagino que cuando ellos hacen esta defensa del individualismo y del egoísmo, deben hacerlo con una secreta tristeza. Y siempre me impactó mucho esa expresión, una secreta tristeza, claro, porque debe ser muy terrible, decía, por ejemplo, para un cristiano, tener que reconocer que siempre vamos a estar en un estado de pensamiento en intereses muy alejados de los ideales que el propio cristianismo proclama, por ejemplo. Les agradezco mucho este momento. Creo que es un momento en que estamos todos convocados y llamados creo que aquí hay como una espora un poco que después de mucho tiempo tiene la oportunidad de florecer, y es a ese florecimiento en que estamos siendo todos convocados todos. Yo no soy mucho más que cualquiera de ustedes en este proceso. Yo creo que son cosas auténticamente, fenómenos sociales, que hay un momento en que la sociedad piensa así, y uno le tocó representar una candidatura que con mucha fuerza dijo, este no es el momento de pensar en las cosas inmediatas, sino que el gran momento de repensarnos como Universidad de Chile y plantearnos hacia el país. Ustedes son una facultad que tiene una responsabilidad enorme, muy grande, muy especial en esa tarea. Escuché realmente con una tremenda admiración, alegría y un goce intelectual y estético las dos presentaciones magníficas que han hecho los posibles futuros decanos, así como también la aguda inteligencia del profesor Arnold en la cuenta que él dio, y me voy maravillado y me voy con la cotidianidad de cada persona que me saludó, las secretarias, los estudiantes que vienen al pasillo, digamos, y que son lo que a uno le da sentido estar en lo que en definitiva es una universidad y que no admite otra definición que una comunidad. Muchas gracias.